Hola, ¿cómo están? Espero que bien, como siempre aquí nos encontramos en un espacio ameno con personas que consideramos importantes por la trayectoria que han cumplido en distintas actividades. Ustedes saben, a veces traemos políticos, otras veces deportistas, gente de la cultura, gente de la empresa, gente que tiene alguna cosa que aportar también en esta charla para que ustedes queden con algo importante después de la misma. Hoy vamos a hablar con un poeta, ensayista, escritor, periodista, un intelectual de fuste para nuestro país. Ha trabajado mucho en ese ámbito y muchas veces lo ha hecho remando casi en solitario. Se llama Victorio Suárez. Acá está su breve biografía y comenzamos a conversar la noche con él. Victorio Suárez, poeta, periodista, ensayista, escritor, académico de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, APARLE, participante del Congreso de la Real Academia Española RAE, Sevilla 2019, licenciado en Historia, Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Trabajador cultural por países de Europa, periodista invitado por el Gobierno de la República Federal de Alemania, 1996, participó de un seminario sobre América Latina en la Universidad de Bielefeld. Dio clases magistrales en 6 universidades de Taiwán, 2007. Expositor en la Universidad de Curitiba, Brasil. Promoción, participación y organizador de una delegación de artistas paraguayos para el Festival de los Pirineos, en recorrido por Francia y España. Director y fundador de la revista Arte y Cultura, organizador de Delegación de Escritores 2010 para la participación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, poeta invitado por la citada organización. 16 años de enseñanza universitaria en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Dirigió por 6 años el Taller de Literatura de la Universidad Iberoamericana, fundador de las revistas En Plural y Humanidades, Dirección de Investigación de Filosofía 1. Publicó 16 libros, poesía, narrativa. Se sitúa entre los mejores narradores de nuestro país, de nuestra América y posiblemente también de todo el mundo hispano. Fue jurado del Premio Nacional de Literatura 2009. Su libro Oficio del Caminante fue finalista del mismo premio en años posteriores. En el 2013, su poemario Delante de la Oscuridad, premio Eric Campos Cervera. Querido Victorio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Mario, estupendo. Suelo entretenerme muchísimo, interesante tu programación acá por la mega cadena. Te felicito por eso realmente. Bien, Gracias. bien, estoy bien. Ahora más que nunca. Qué bueno, sí, te veo bien. Sí. Justamente mientras conversábamos, antes de comenzar la entrevista, recordaba el episodio de aquel ACV que tuviste, que fue en el 2020, y recuerdo que todos quedamos muy preocupados. Sin embargo, no se te notan ni secuelas. Sí, felizmente, Mario, porque tengo amigos que pasaron por lo mismo y quedaron muy mal. Sí. De repente quedaron con problemas motrices, en el habla. Yo no tuve ese inconveniente, felizmente. Conste que estuve 15 días en estado bastante dificultoso, ¿verdad? Pero esto fue un milagro realmente. Un milagro, y aprendí muchas cosas en ese proceso de dificultad extrema, porque esa sería la palabra. Una dificultad de que peor que eso no puede ser. En ese proceso en que yo estuve tan mal, estaba yo terminando estas 2 obras que tenés a mano allí. Sí. Funeral de la Patria, por un lado, que es un poemario, y El comandante y su escriba, ¿verdad? Yo estaba escribiendo a full, estaba entusiasmadísimo con los 2 libros, hasta que me llega el ACV. Esta situación me lleva a una especie de apartamiento. Tuve que apartarme totalmente de la escritura por un año. Qué bárbaro. Sí, un año, porque tenía Sin haber concluido todavía ninguna de las 2. No, ninguna. Quedó más o menos a terminar. Sí. Entonces, por prescripción médica, evidentemente, me dijeron que debía de tomar un reposo largo hasta sentirme realmente bien. Creo que eso se produjo después de un año. Y después de un año yo retomo la escritura, tanto de la poesía como de la novela,
y me costó bastante, porque si bien no tuve un daño, digamos, fuerte, Claro. no tuve ningún daño motriz, como dije, sí tuve problemas en la memoria, me castigó la memoria. Claro. Y tuve que comenzar de nuevo a mirar, a tratar de entender lo que estaba haciendo. Lo que vos mismo habías creado. Claro. Sí. Y no fue fácil porque yo tengo un curso de historia, de doctorado en historia por la Facultad de Filosofía, y me encanta la historia, evidentemente. Sí. En ese contexto escribo yo El comandante y su escriba, que es una novela histórica, pero no está contada como historia, porque normalmente en la novela histórica el lenguaje histórico resulta pesado, Sí. de repente medio aburrido. Traté de darle lo mejor a esta novela y en ese sentido tuve que comenzar a retomar todo, a leer otra vez episodios, acontecimientos, especialmente acontecimientos políticos ocurridos en Paraguay desde el 54 con la toma del poder de Alfredo Stroessner y todo lo que vino después. Inclusive está el tema de la guerrilla del 60, cómo perecieron mucha gente, la caída del Partido Comunista Paraguayo, la caída de la organización política militar o organización 1 de marzo, ¿verdad? La OPM. Sí. O sea que hay una serie de situaciones que se dan, pero ¿cómo contar eso, verdad? No contar como un episodio, digamos, sucesivo, escalado de historia, sino darle la suficiente fuerza poética a los capítulos, por un lado, y por otro lado, introducir un tema que sea atrayente. En ese sentido, como tema atrayente en el libro, aparece una mujer, un comandante que narra la historia paraguaya, Sí. un escriba, ¿verdad? Y esa escriba es la mujer. No, el escriba se enamora de la mujer joven del comandante. Entonces ahí se produce toda... Quiero mostrar la tapa acá nomás así. Está recién publicado. Esto es realmente muy, muy interesante. Arandurá, una editorial muy importante, seria, es la que ha editado el libro. Y bueno, y también está Funeral de la Patria, que es poesía. Siempre navegaste entre la poesía y la narrativa, Victoria, sí, ¿no? así es, Mario. Ambas cosas. Funeral de la Patria es un libro también, es un libro de poesía que abrió el capítulo académicos, que tiene en total 8 libros publicados. Allí publicó, por ejemplo, Maribel Barreto, publicó Francisco Pérez Maricevich, que también murió, ¿verdad? Sí. Publicó también Bernardo Ney Farina, publicó un joven escritor muy, muy interesante y completo, Javier Viveros. Hay una serie de gente interesante que publica en esta serie que fue presentado hace poquito en el Congreso de la Facultad de Filosofía, justamente esta cantidad importante de libros. En eso aparece Funeral de la Patria. Funeral de la Patria, ¿verdad? Sí. Que casi fue mi funeral en realidad. Literalmente. Sí, literalmente. Bueno, me parece genial que hayamos comenzado de atrás, o mejor dicho, de lo más reciente, y que comenzamos a viajar al pasado. Yo me acuerdo de un Victorio Suárez joven, entusiasta, con aquellos poetas que emergieron entre fines de los 70 y comienzos de los 80, el taller Ortiz Guerrero. Nos cruzamos en varios pasillos de radio, donde también hacíamos programas, en los diarios. Estuviste mucho tiempo como columnista y como redactor. Sí. A ver, todo eso ocurría todavía en dictadura. ¿Te fuiste forjando a partir de qué hechos? ¿Por qué te hiciste escritor? En el año 1975, para ser más específico, yo trabajaba en la Universidad Católica, en el proyecto Marandú de la Católica, a cargo del jefe en aquel momento, de Miguel Chasesardi. Claro. Gato Chase. Gato, el famoso Gato Chase, un antropólogo de fuste, de Gato, fuste. ¿verdad? Una persona muy cordial y muy inteligente. Sí. La dictadura estronista destruyó aquel proyecto y fuimos todos en cana. Qué bárbaro. Todos adentro, ¿verdad? Gato también. Lo vincularon con el Partido Comunista Paraguayo a Gato Chase. Parece ser que él tenía un pasado, entonces lo vincularon, también estuvo adentro, estuvo Mauricio Schwarzman, Sí. Gloria Estragó Bieber, Marilyn Renfeld y yo. Estuve mucho tiempo, digamos, meses, 1 año, 7 meses en total. Salí de emboscada, procesado por esa famosa ley
represiva, 209, Sí, me acuerdo. que decía defensa de la paz pública y libertad de las personas, ¿verdad? ¿Que vos tenías cuánto? ¿20 años? Yo tenía 22 años, Claro, tenía en ese qué entonces. Y escribo yo, algo interesante ocurre en ese proceso, porque en Emboscada yo era una especie de poeta que leía poesías Sí. ante la multitud de presos, porque aquello fue algo muy folclórico en el fondo. Niños, ancianas, mujeres jóvenes, todos estábamos mezclados. Nunca hubo un abuso, nunca hubo, digamos, un mal comportamiento, así entre comillas, ¿verdad? Claro. De nadie. Entonces, se produce las famosas declaraciones ante el juzgado paraguayo para esta cuestión de la ley represiva de 209 y teníamos que salir. Yo declaré y tenía que salir. Ya sabía que eso se venía, ¿verdad? La salida de la gente que iba a declarar, porque no teníamos nada. Entonces, ¿qué hice yo? Tenía un poemario escrito, Los Fuegos del Alba. El tema es que no se podía sacar nada, Claro. ni siquiera un papel, nada, porque revisaban todo. Entonces me avivé y memoricé el libro. Todos los días la misma. Memoricé, que tenía tiempo para hacer Claro. eso. ¿Verdad? Y memoricé el libro y saqué en la cabeza. Saqué en la cabeza y ahí no pudieron encontrar el poemario. Entonces tenía en la cabeza. Qué increíble. Una experiencia parecida, interesante esto, me había contado Josefina Pla, doña Josefina que escribía en ABC. ¿te acuerdas? Claro, Que- sí, sí. Sí, una gran escritora me dijo, yo le traje a Hernández en la memoria en el año 1940. O sea, memorizó, tampoco podía sacar nada de España, Claro. que ella volvía a Paraguay. El franquismo no le permitía eso. Entonces también hizo lo mismo. O sea que la memoria vale para muchas cosas, ¿verdad? Qué Yo buena hice eso. anécdota esa. Sí. Para una época, perdón que te interrumpa, en que hasta escribir poesía podía ser, digamos... Sí, subversivo, decían, subversivo, ¿eh? exacto. Sí, ¿Vos te total. acordás que escondíamos los libros? Nuestros Así padres mismo, sí. enterraban los Yo libros. enterré varios libros, increíble, sí. Qué bárbaro. Cuando habíamos vendido un terreno, me dijo el que había comprado, íbamos a hacer la muralla y encontramos unos cuantos libros, ¿verdad? Sí, era una cuestión normal eso. Era muy complicado, entonces pero no podía publicar. Yo saqué en la memoria aquello, tuve que reproducir en papel, manuscrito. ¿Y tenía cuándo lo guardado. publicás? Publiqué en el año 1985. Recién. Recién. O sea, casi 10 años después. 10 años después y con mucha autocensura otra vez, porque recuerdo, el taller de poesía Manuel Ortiz Guerrero se había creado en el año 1978-79, Sí. que formó posteriormente la generación del 80, ¿verdad? En ese proceso, cuando yo salgo, se arma en el 77 el primer concurso de poesía joven organizado por el Instituto de Cultura Hispánica. Me acuerdo. Yo presenté esos 3 poesías, escritos a 3 desaparecidos, que aparecen en el libro justamente. Se conoció después digamos, la lista de ganadores. Gana Mario Rubén Álvarez Ajá. con el seudónimo de Aguas Claras. Después quedamos con Accessit, Nila López, Moncho Azuaga y yo. Qué increíble. Quedamos. Y yo presenté allí por primera vez, doy a conocer esas poesías que saqué en la memoria, ¿verdad? Y 3 de ellos presenté al concurso. Entonces dije, bueno, por lo visto esto vale. Porque tuvo muy buena crítica. Ahí te diste cuenta de tu vocación. Quiero hacer la pausa. Sí. Enseguida retomamos ahí. Qué interesante ese viaje que hiciste, incluyendo la prisión, ¿no? Lo cual para esa edad es una experiencia bastante fuerte. Sí, sí, sí. Victorio Suárez es un hombre que ha también sido cronista de mucho de lo que nos ha pasado como país, como sociedad, un observador muy agudo, y también quiero ir hablando de eso en el tiempo que nos va a quedar, porque va a ser breve siempre. Pero es interesante escucharlo atentamente. Es uno de nuestros intelectuales más valiosos, por eso lo trajimos esta noche acá. Ya volvemos con él. Victorio V. Suárez está con nosotros, escritor, decía yo, un intelectual que yo por lo menos respeto y admiro mucho, de larga trayectoria, nunca ha abdicado a ese derecho que tenemos de pensar y de escribir sobre nuestra realidad. ¿La V de dónde viene? ¿Qué es V?
La B corta es mi primer apellido que no revelo a nadie. Por eso yo decía, Sí. Victorio V. Suárez. Difícil Sí. que le ponga un segundo nombre con V otra vez a alguien. El tema es que yo cuando era niño crecí con mamá. Ajá. Porque mi papá se había ido, ¿verdad? Ah. Pero es su apellido. Entonces yo pongo la B por un respeto mínimo nomás. Pero está ahí, ¿verdad? Qué interesante. Sí. Eso ya es materia prima más para un psicoanalista, a lo Sí, mejor. también. Probablemente. Bueno, Victorio, pero quiero entender, se genera esa especie de revolución en un país que siempre ha esperado mucho por sus generaciones de escritores. Estaba la gestión del 40, que vos lo estudiaste muy bien, tío Oscar y compañía, Appleyard, qué sé yo, Bilbao, grandes poetas. Y después otra vez aparece esa generación donde están Emilito Pérez Chávez, Adolfo y compañía, sería del 70. 70, sí. Y después hay que esperar 10 años para que aparezcan ustedes. Es increíble, Mario, pero en Paraguay se da no quiero decir una costumbre, Ajá. se da un bosquejo o una mentalidad probablemente de los procesos de la literatura. Para que sea una generación se necesitan 25 años, ¿verdad? Claro. Desde luego, del Sí. 40 al 50 no existe esa cantidad. Por eso es que se presume que la única generación realmente en Paraguay fue la del 900. Grandes escritores, ¿verdad? Historiadores más bien Sí. que literatos, ¿verdad? En el 40 sí se da la primera promoción y no generación. Ok. Una promoción que rompe con el modernismo tardío que está detrás. Que sería de Crónica, esta revista, Juventud, Sí. el papá de Campos Cervera y otra gente interesante, ¿verdad? En el 40 aparece y notablemente todas estas promociones aparecen con un eslogan. Ajá. El 40, por ejemplo, doña Josefina Pla decía, no sabían lo que querían, pero sabían lo que no querían. Un Claro. juego de palabras interesante, Sí. ¿verdad? El 50, 10 años después, aparece la consolidación de la mejor poesía paraguaya, creo yo, específicamente con la generación del Colegio San José Ajá. y el maestrazgo del sacerdote español César Alonso de las Heras. Sí. Ellos también tienen un eslogan que dice reivindicar al país a través de la cultura y no de los tiros. Claro, venían de una experiencia Claro, la amarga, Revolución del 47. La Revolución del 47. Claro. Entonces, querían salir de eso y publicaron en el 53 el primer poemario valiosísimo titulado Poesía. Allí publica José Luis Appleyard, Ramiro Domínguez, Ricardo Mazó y José María Gómez Sanjurjo. Imagínate estos nombres impresionantes. Extraordinarios. De poesía plena. ¿Eran todos alumnos del colegio? Eran alumnos del Colegio San José. De la Academia Literaria. De la Academia Literaria. Y otros que no pertenecieron a la Academia del Colegio San José, pero sí pertenecieron ya a la Academia Universitaria que se formó después. Ahí aparece Villagrán Marsal, Ajá. aparece Rodrigo Díaz Pérez, Sí. aparece Rubén Vareiro Saguier, Elsa Wiesel, que son todos grandes poetas. Por eso yo digo que para mí en Paraguay el 50 tiene hasta hoy la mejor poesía paraguaya. Increíble es. Del 50 se pasó al 60. Claro. En el 60, Maricevich fue un gran crítico, Francisco Pérez Maricevich, y aparece un gran poeta como fue Roque Vallejos, Claro. de triste final, ¿verdad? Y Sí. otros poetas muy importantes, ¿verdad? Que también tenían una especie de lema de renegar de Dios. Veían de manera muy oscura todo y renegaban hasta de Dios, como decía Roque Vallejos. Claro. A quien le hice yo una entrevista y aparece en un libro mío también. Sí, perdón, antes sí. que sigas, quiero aclarar que Victorio también ha escrito un par de libros muy importantes en cuanto a la segmentación y clasificación de todos estos periodos. Tengo uno que está muy bien porque es casi como un diccionario de la literatura paraguaya, Sí, ¿no? sí. Te dedicaste también a hacer eso, Sí. justamente para dejar ese documento también, ¿no? Exacto, es un libro de 730 páginas, Sí. donde aparecen los reportajes que yo hacía en ABC. Felizmente tuve la oportunidad de hablar con casi todos los del 40. Claro. Porque en aquella época vivían, ¿verdad? Sí. La gente del 50, 60. ¿Cómo se llama ese 70. libro? Proceso de la literatura paraguaya. Me acuerdo, sí, lo tengo, un sí. libro voluminoso, Sí, ¿verdad? pero muy valioso porque es la claro, documentación que quedó de ellos. claro, es interesante no por el discurso crítico mío, es interesante por lo que dijeron
los diversos protagonistas de todos estos procesos, ¿verdad? ¿En qué lugar aparece Roabasto ahí de todo lo que mencionaste? Roabasto aparece en el 40, promoción del 40. Pero no es parte de ese grupo, enseguida se va. No, y fue una generación rara esa. La mayoría nunca estuvo de manera, digamos, integrada. Cierto. Ellos fueron muy dispersos. Roa, está Casaxia, está Eric Campos Cervera, todos son del 40, ¿verdad? Sí, sí. Josefina Pla en Paraguay, ¿verdad? Sí. Don Óscar Ferreiro, que sí estuvo también un gran poeta, que también tu tío. Sí, mi tío. Óscar Ferreiro fue el máximo poeta surrealista que tiene el país. Sé que te apreciaba mucho y que te recibió mucho en San Lorenzo. En San Lorenzo. Sí. Fue un tipo esposo de una gran escritora, Claro, Ana Iris Chávez Ferreiro, ¿verdad? Sí. Yo conversé mucho con él. Está también en mi libro una conversación que mantuve con don Óscar, que aparte de eso fue un antropólogo. Claro, pero tío Óscar también clásicamente, como pasa con muchos, publicó muy poco. Publicó poco él, pero lo que publicó fue muy bueno. Claro. Publicó por Alcántara, por ejemplo. Sí. El Gallo. Publicó por Alcántara El Gallo de la Alquería. Exacto. Sí, exactamente. Y después una antología, creo que. Una antología poética y ahí exhibe todo su caudal impresionante, ¿verdad? Él era un poeta raro en su concepción poética. Un hombre avanzado en su lenguaje, inclusive. Y después de toda esa generación, hay que esperar a los 50 que explicaste bien. Los 60 comienza esa cuestión medio revolucionaria, Sí. la revolución en Cuba, el Mayo de París. Ahí también emerge ese grupo Ahora, que. ese París 68 Sí. marcó mucho, especialmente a la gente del 70, no tanto a la gente del 60. Claro. La gente del 60 se dedicó mucho a la crítica literaria. Desde luego, los mejores críticos literarios del Paraguay están en el 60. Uno de ellos es Francisco Pérez Maricevich, Sí. el otro sería Roque Vallejo, y hay otros, ¿verdad? Ahora, en el 70 aparece una generación brillante, con un muerto de entrada, como se dice. Y una pena, ¿verdad? Es René Dávalos. El doctor René Dávalos, sí. Un René muchacho Dávalos murió muy joven. Estudiante de medicina. Estudiante de medicina, murió muy joven, ¿verdad? Aparece Emilio Pérez Chávez. Claro. También aparece Adolfo Ferreiro, del 70 también, tu Sí. hermano Adolfo Ferreiro, ¿verdad? José Carlos Rodríguez Alcalá. Guido Rodríguez Alcalá es el que más se dedica a la literatura. José Carlos fue más a la sociología Cierto. y al estudio de las ciencias políticas, pero Guido hasta ahora. Guido es compañero nuestro en la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Claro. Sigue escribiendo, es un gran novelista aparte de eso, Guido. Cierto. O sea que produjo una generación muy interesante. Emilio Pérez Chávez me decía, nosotros queríamos reivindicar al país, pero con la militancia política. Ese era un poco el eslogan. Cierto, De sí. Emilito, que fue para mí un genio descomunal. Sí, sí. Una memoria impresionante, ¿verdad? Exacto. Emilio Pérez Chávez. Sí, lo conocí también y enseñó literatura. Muchos de ellos enseñaron también. Y muchos Sí. de ellos fueron perseguidos duramente por la dictadura. Y ellos, la mayoría de ese grupo, Jorge Canese, por ejemplo, también es de la misma generación, ¿verdad? Sí. La mayoría de ese grupo fue también castigada, esa mayoría, por el sistema dictatorial. Estuvieron emboscadas también, casi todos. ¿Qué daño podía Casi hacerle todo. la poesía, la literatura, a una dictadura tan férrea, verdad? Qué curioso eso, ¿no? ¿Por qué Sí. se ensañaron con eso? Era simpático porque en las lecturas de poesías que se hacían en el Juan de Salazar normalmente, Sí. siempre iba un piragüé o un policía Claro, a escuchar ahí. cronista, ¿verdad? A escuchar y hacer sus anotaciones. Eso era para una medida de presión. ¿Qué va a entender de poesía? Claro, ¿verdad? claro. Sí. De metáforas. Sí. Claro. Es una cuestión surrealista, ¿verdad? Un Sí. tipo que no entiende absolutamente, está tomando anotaciones. Después salía a la calle y tomaba el número de chapas de vehículos que iban, ¿verdad? Una cosa así rara, ¿verdad? Claro. No, la poesía no creó un daño probablemente a la dictadura, pero sí la dictadura tenía miedo de la gente pensante que escribía poesía. Claro, Ahí claro. estaba el tema, ¿verdad? Y la Exacto. gente pensante que escribía poesía estaba evidentemente en contra de la dictadura. Entonces Exacto. se daba una cuestión así bastante compleja, ¿verdad? Perdón, Victorio, pero ahí Sí. hay que sumar sí o sí también al teatro popular, a Triñeé, todo lo que hicieron Claro, Tony claro. Carmona, A lo Triñeé. que hicieron todos los teatreros de la época, muchos de ellos también Sí, perseguidos, sí. ¿no? A Triñeé, que cumplió una función muy importante con Raquel Rojas y Tony Sí. Carmona, justamente, y otros, ¿verdad? También Rudy Torga, que estuvo
en la parte teatral. Me acuerdo de la Misión de la Amistad, por ejemplo. Misión de Amistad era un lugar de reunión de la gente que se dedicaba al teatro. Sí. La gente que hacía literatura iba al Juan de Salazar. O sea Sí. que la gente trataba de ganar cierto espacio. Eran como guetos, como son tribus, guetos, ¿no? sí, exactamente. Guetos culturales, ¿verdad? Culturales. Para ejercer un poco lo que uno hacía. El 70 fue muy importante para mí porque no solamente militaron políticamente, fueron brillantes intelectuales, jóvenes muy cercanos a la gente, especialmente a la gente que escribía. En ese contexto es que el 80 llega ya amparados, digamos, en cierta forma por la generación del 70, porque había cierta coetaneidad entre Cierto. la gente del 60 y No estaban tan lejos generacionalmente. 70 y 80, ¿verdad? Claro. No había una, no había una lejanía generacional. Claro. Entonces había, sin embargo, diálogo. Y la gente del 80 ejerció la palabra y su primer libro fue Y ahora la palabra. Sí. Pero lo hizo con una especie de eslogan: la poesía debe ser itinerante. Y la hizo itinerante. Y metió mucho el guaraní también. Pero vamos a hablar Sí, enseguida de eso, sí. tengo que hacer una pausa. Correcto, Y correcto. también en esa época coincide, ahora nomás me acordé, gente como Chester Swan y otros, Chester, que desde sí. el rock también escribían poesía, también hacían arte. Era muy interesante el fenómeno, a pesar de la dictadura, ¿no? Vamos a Sí, hacer una breve sí, pausa. correcto. Estamos recorriendo un poco la historia con alguien que conoce, que vivió esto muy profundamente y que escribió también bastante acerca de eso, incluso en su última novela. Victorio Suárez, hoy con nosotros, aquí conversando la noche. Victorio, la B misteriosa, Suárez, con nosotros hoy, escritor, poeta, narrador, intelectual, miembro de la RAE. ¿Sos miembro de la RAE? Estoy como académico correspondiente. Uno, si llega a la RAE como académico correspondiente, quiere decir que es académico de número de su país. Ah, entiendo. En ese Bueno. sentido, sí. Bueno, con tanto entusiasmo de hablar de todas estas cosas, me olvidé preguntarte un poco tu origen familiar. Ya me dijiste que fuiste criado por tu mamá, ¿aquí en Asunción o en Interior? En Asunción. Ok. Yo nací en un barrio emblemático que está en mis novelas, en mis poesías. Es algo que tengo encarnado así de manera muy fuerte, Varadero. Ah, claro. Porque Varadero es un lugar donde aparecieron poetas, Sí. músicos, gente de barrio, Un barrio muy bohemio también, un barrio bohemio. ¿cierto? Y para esa gente, la gente que murió no ha muerto, sigue en el río más o menos, ¿verdad? O sea que hay toda una concepción surrealista y paranormal inclusive en el tratamiento de estos temas, pues es impresionante. ¿Conocés Varadero, Mario? Conozco muy bien y Sí. me encanta, tiene un atractivo especial. Totalmente. Y en nuestros años infantiles y juveniles, de ahí salían las mejores murgas y comparsas también. Sí, En también. el carnaval, ¿no? Carnaval, guitarrero, el famoso Che Uno, el famoso Pantaí que tocaba con los brujos. Sí. También están los búfalos. Sí, claro. Ellos son los que Sí, lo conozco hacen a mucho Félix, Félix y compañía. Mendieta, ¿verdad? Urbieta, sí. Vos sabés que quiero nomás hay que parar porque Varadero también está ahí entre la Armada Nacional, están los astilleros originales de la época, sí. están los bares y los clubes también. clubes, sí, Clubes sí. sociales y deportivos muy de barrio, digamos, Sí. muy arraigados en la gente, ¿no? Arriba está el Río de la Plata, después estuvo el 25 de agosto. Sí. Es un barrio entre la Armada y después ya llega Itapuitapunta. Exacto. Ya está un poco más allá. Itapuitapunta también tiene un origen interesante, la gente que vive en ese lugar, ¿verdad? Y eso es muy poético. Sí. Ahí estuviste- y muchos prostíbulos también. También, cierto. Era Y una todos zona- estos prostíbulos también tenían Porque estaba cerca del puerto. tenían sus querencias, sus vivencias, que se nota muy bien en un libro que yo escribí, Varadero, el burdel de Ñacandé, donde aparece allí, en mi última novela, aparece un personaje de nombre Totaca, que era un estibador del río en Varadero. Y yo veía eso porque yo viví en Varadero, ¿verdad? Claro, o Nací, sea, eso- crecí allí. Parece que Emiliano fue herido también por ahí cerca. Por ahí cerca. Según Emiliano dicen. estuvo más hacia la iglesia esta de la Marina, De la por Marina, ahí claro, cerca. de la Maris. Eso es el famoso Curecuá. Exacto. Sí. Ahora, qué interesante. ¿Hasta qué edad estuviste ahí? Estuve, mirá,
hasta los 18, 20 años Claro, más o claro. menos. Mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Crecí, inclusive yo cuando escribí volví a Varadero y volví a hablar con la gente que habitaba Varadero y era gente increíblemente poética en todo lo que hacían. Por ejemplo, en mi niñez, y eso aparece en mi novela, había una negra alta, de 1,90 m de estatura, se desnudaba de siesta y se lanzaba al agua. Ida y vuelta hacía todos los días. Cruzaba el río, Mario. Impresionante. Parece un Sí, paisaje onírico. onírico, totalmente. Ahora, ¿y la escuela existe por ahí también? La escuela, yo estuve en el San Vicente de Paul. Ajá. Es una escuelita que queda detrás del hospital de clínicas en aquella El época. original, ¿verdad? claro. Hasta ahora sigue esa escuela. Esa escuela. Inclusive tomé contacto con ellos para ver si voy a donar unos libros Claro. y hablar un poco con los niños allí, porque yo hice el preescolar allí. Qué increíble. Hasta el 6º grado, de ahí ya fui al Colegio Nacional, ¿verdad? Claro. O sea que gran parte de tu referencia, de tu memoria histórica está en Varadero. Está en Varadero, anclado totalmente en Varadero. Y con esos personajes de leyenda y la narración de cada personaje, ¿verdad? Hay gente, pero increíblemente rica en toda su historia, en toda su dimensión y en todo lo que dicen. Tengo un solo amigo que hasta hoy se pega el lujo, como ya está jubilado, Sí. de extender las piernas sobre la muralla y mirar todos los días El el río. río Paraguay. Él vive en Varadero. Sí. Yo una vez, caminando por Sí. campaña política, a uno de esos hombres le dije, Sí. te daría todo lo que yo tengo por este lugar en la vida. Era justamente sobre el río, ya cerca de Sí. Itapunta. Sí. La piedra y el río. Y el río, ahí Una- está. una belleza. Sí, una cosa increíble, ¿verdad? Ahora, después te vas a la ciudad capital, después conoces más Asunción, salí de tu frontera, digamos. Salí de Asunción después, escribí. Yo salgo cuando voy ya, digamos, en esa diáspora familiar también que se dio un poco, ¿verdad? Y con mi ida a la prisión estronista, Claro. 1 año 7 meses, salgo, después ya voy a otra parte donde vivo actualmente, en el barrio San Pablo, ¿verdad? Sí. Justamente el ex barrio Stroessner. Claro, ahí te toca Felizmente le cambiaron de nombre, la ¿verdad? ironía de la vida, ¿no? La ironía de la vida. Claro. Bueno, fui allí, ya me dediqué a otras cosas, ¿verdad? Me metí en el periodismo, escribí mucho para ABC, también estuve manejando el suplemento cultural del diario Noticias, Recuerdo. donde también hice columna política con Elio Vera, está Miriam Llore, Cierto. y yo teníamos unas columnas políticas allí cerca del editorial, y estaba Schwarzman también con nosotros. Mauricio, Cuando sí. Schwarzman murió, me iban a dar esa página 6 que él tenía. Ah. Y en ese momento me llama Augusto Roa Bastos, una mañana, Sí. y me dice, Victorio, estoy con problemas, ¿qué te pasa? Le dije, vení, quiero hablar contigo. Él vivía cerca del Colegio Americano, en un departamento. Sí. Fui y me dijo, mira, estoy desocupado y necesito dinero. ¿En serio? Le dije, bueno, dejamos en el diario. Le dije, ¿tenés para escribir? Sí, yo puedo escribir, me dijo. ¿Ya era post Cervantes o antes de Cervantes? Ya, era Cervantes. Y yo le llamo a Cristian Torres justamente. Sí, claro. Hace poco lo Gran tuve acá. Estuvo, Sí, 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 lo traje, Es un extraordinario. capo. Cristian Torres para mí es uno de los grandes, Sí, grandes grande, periodistas. sí. Así Porque mismo, por eso lo traje. Es un periodista, no solamente un gran organizador, es un periodista inteligente, Sí. es un estratega del periodismo. Sí. A Cristian Y Torres tiene la yo lo admiro profesión mucho. innata, digamos. Sí, yo lo admiro muchísimo a él porque... ¿Y él qué te dice con Roabasto? Te dice, tráelo. Ahí me dice, yo le llamé a Cristian y le dije, mira, un premio Cervantes está desocupado, eso no puede ser ahora, porque él es operativo, Cristian. Sí. Ahora me voy. Y ya va con un fax. En aquella época se usaba fax. Sí. Se va con un fax, le instala y le dice, bueno, este domingo, maestro, vas a escribir noticias, tenés la página 6. Yo le di la página 6 y quedó ahí Roa. Y bueno, pues hiciste una obra de Sí, bien una obra. a un grande. ¿Cómo fue tu relación con Roa? Buena relación. Sí, con hablabas Augusto. mucho con él. Con Augusto, mira, éramos amigos. Poca gente sabe muchas cosas de Roa como yo, porque nosotros hablábamos de todo, siempre me llamaba, estaba con él, conversábamos. Gloria Muñoz también es una amiga, Sí. era una amiga muy cercana, gran escritora Gloria Muñoz. Sí, y que hicieron la Sí. la versión teatral extraordinaria. Sí, de- de Joel Supremo. de Joel Ella Supremo, ¿no? era amiga, pero mira, cercana de Roa. Ahora, ahí quiero detenerme un ratito. Qué increíble Roa siendo lo que sigue siendo para nuestra literatura. Era un hombre simple, con sus problemitas, con sus cositas, con sus necesidades, por ejemplo, para pedirte Sí, un trabajito.
muy cálido. Qué personalidad interesante para estudiarla inclusive, ¿no? Roa fue único, realmente. Imagínate, siendo un premio Cervantes, dice, estoy necesitando un laburo. Claro. Y se le dio Cristian Torres, como es un gran periodista, un hombre operativo, sin problema, le contrató con muy buen dinero, ¿verdad? Y salió mucho, estuvo feliz. Pero como todo escritor, no es que le interesaba mucho. Al escritor le interesa eso para sobrevivir y punto, ¿verdad? Pero está pensando en su próxima novela. Está en otras cosas. Claro, ahí quiero también preguntarte lo siguiente. Roa es la cima casi de la literatura paraguaya. Difícil de superarlo. Indudablemente. Pero de todas maneras también genera amores y odios, genera resquemores, genera admiración. Gente que no le lee, que sin embargo le homenajea. Es una mezcla rara, ¿no? Roa sigue siendo inmenso. Su Yo el Supremo es una novela muy difícil de leer. Sí. Una novela que... Pero cuando te atrapa. Sí, atrapante, y uno tiene que estar muy preparado porque tiene muchas metáforas, tiene mucha historia y metáforas. Ahora, fue un aporte grandioso, ¿verdad? Por eso le dieron el Cervantes. Un aporte de Roa que la gente desconoce hasta hoy. Y yo le dije una vez a Mirta, mira, esto la gente no conoce de Roa. Este es el máximo aporte poético de Roa Bastos. Él publicó un librito titulado Silenciario, que la gente no conoce ese libro. No. Creo que ella después publicó algunos materiales con Vidalia Sánchez. Silenciario es el libro del nuevo lenguaje de la poesía paraguaya. Es un libro absolutamente diferente a aquellas poesías que él escribía para Naranjal Ardiente y otros libros primerizos de él, porque él comenzó siendo poeta. Después se lanza ya en el exilio a la narrativa, ¿verdad? Claro. Hijo de hombre, Trueno entre las hojas, ¿verdad? Que es un libro impresionante también. Allá comienza su gran obra. Sí. Ahora, Silenciario, mira vos, interesante saberlo, porque convengamos también, ¿no?, que, Victorio, que hasta miembros de las generaciones que mencionaste de repente le recordaban a Roa su famoso poema Stroessner, que en realidad ocurrió en un momento en que dicen que todos creían que Stroessner podía ser el elemento del cambio cuando llega al poder. Sí. Y entonces le sacaban en cara todo el tiempo, inclusive propios extraños, ¿no? Esas cosas, esas miserias tiene también la literatura. Hay gente que cuestiona aquello de Roa, y lo sacaron siempre en cara, ¿verdad? Sí. Yo no lo culpo a Roa, evidentemente, eso, porque cualquier escritor pudo haber hecho una cosa así. Claro. Creyendo en una esperanza después de tanto, de tanto vagar histórico en la miseria y en la violencia del país, de repente llega alguien, bueno, va, y resultó otra cosa, ¿verdad? Claro. Pero él nunca fue tronista. No, ¿verdad? nunca. Le pasó a muchos venezolanos con Chávez, le pasó a mucha gente, con Perón en Argentina también. Puede pasarle a un intelectual. Claro. Pero fuimos crueles, fuimos en general, yo no, nunca, pero escritores de renombre le sacaron siempre en cara, inclusive cuando gana el Cervantes. Pero para vos también, quiero cerrar el bloque con esto, ¿él es nuestro mayor escritor? Creo que sí. Roa sigue siendo insuperable. Ojalá que las nuevas generaciones tomen en cuenta esto y hagan el desafío de decir, voy a ser mejor que Roa, o voy a llegar mucho más que Roa Bastos, ¿verdad? Yo con esa intención escribí El Comandante y su escriba. Claro. Vamos a ver qué tal. Hasta esa vara hay que poner. Sí, le pongo a Roa Bastos allá, ¿verdad? Bueno, tengo que alcanzarle a este señor. Claro. O pasarlo, ¿verdad? Claro. Pero es difícil. Es difícil porque tuvo una gran formación intelectual y literaria, aparte de eso, Roa Bastos. Si bien fue un autodidacta, fue un hombre con un conocimiento impresionante de toda la literatura europea, la literatura hispanoamericana, la literatura paraguaya. Él bebió de todas las aguas. Además de eso, un gran conocedor de la historia, ¿verdad? Vamos a hacer una pausita con esto muy interesante que nos enseña Victorio, que muchos años dirigió también talleres de literatura en el Iberoamericano con mi tía Nidia Sanabria Romero. Sé que hiciste un gran trabajo también ahí, que también goza mucho de esto de compartir lo que ha aprendido en la vida en materia sobre todo de literatura. Por eso estamos aprovechando esta entrevista. Ya volvemos con Victorio acá conversando la noche.
Es un gusto hablar con Victorio Suárez. Les recomiendo que busquen sus libros, están en todas las librerías. ¿Ya incursionaste también en el mundo de los libros digitales o todavía no? Y estoy en eso. Realmente estoy teniendo contacto con algunas personas que quieren llevar una novela. Terminé hace poco, ¿verdad? Terminé una nueva novela. Ya viene después de esto. Sí, La lujuria de Maruja. Es una novela que puede pegar en las redes sociales. No es extensa la novela. Hay un lenguaje poético muy fuerte en la novela y mucha acción corporal por sobre todas las cosas. Erotismo. Erotismo, eso le gusta a la gente. Vos sabés que sí, claro, Sí. Y finalmente una fuente de inspiración también para También, que no, ¿verdad? claro, claro. La fantasía. Ahora, me quedé pensando, nos olvidamos mencionar a otro gigante, a Elvio Romero. Sí, Elvio Romero fue un... Lo conociste, obviamente. Realmente fue un gigante. Sí, Elvio era un amigo. Él cuando venía a Paraguay, ya después de la caída de la dictadura, me llamaba y conversábamos. Sí. Tengo varios reportajes que le hice a Elvio. Lo conocí bien. Era un hombre tremendamente formidable, atento, formidable, querible, como se dice. Sí. Hermano de el famoso historiador Romero. Ajá. Vivía en su casa cerca de cuando venía a Paraguay, vivía en la casa de él, Sí. cerca de Antelco, allá por Barrio Ciudad Nueva, ¿verdad? Claro que él comienza a venir después de que cae Stroessner también. Él llega a Paraguay después de la caída de Stroessner. Sí, estaban todos exiliados. Él sí que estaba totalmente censurado. Sí. Porque Elvio Romero, Roa no militó en el Partido Comunista Paraguayo. Claro. Estaba en el exilio, perseguido probablemente, ¿verdad? Sí. Censurado, echado del país. Pero Elvio y Flores Pero aparentemente Elvio Romero, sí, Elvio Romero militó y fue parte del Comité Central del Partido Comunista Paraguayo. Era muy amigo de Che Cesardi, porque también andaba por ahí. Claro, claro. ¿Verdad? Ahora, poéticamente es también un grande. Yo creo que Elvio Romero probablemente está entre los mejores poetas paraguayos. Es increíble. Los Innombrables, por ejemplo, es Claro. una monstruosidad de poesía, ¿verdad? Y su antología poética, que es una antología gruesa, Sí. voluminosa, ahí demuestra lo que fue él como poeta, especialmente en ese proceso, digamos, de consolidación de las dictaduras en América Latina. Claro. Aparecieron poetas muy valiosos como Elvio, que estaba en la línea de Neruda, Sí. era amigo de Rafael Alberti, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Cardenal y todos estos poetas que hablaron con un lenguaje político en su poesía. Se nos va acabando el tiempo, querido Victorio, y quiero volver a vos. Me sorprende saber que a los 80 años tenés otra novela otra vez aparte de la que me trajiste. O sea, vos seguís produciendo. 70. Perdón, 71. Te llevé 10 años más. Vamos despacito. Ya llegarán los 80. Sí. Haremos un homenaje especial. Digo, a los Está 70, porque normalmente a los 70 el escritor Sí. ya está, digamos, en Sí. situación de retiro. De retiro. ¿Vos seguís escribiendo? Seguimos. Es notable esto porque la mayoría de los poetas del taller Ortiz Guerrero Sí. están en los 70 o pasaron los 70 u orillando los 70. Sí. Todos seguimos escribiendo. Moncho sigue escribiendo. Moncho Azuaga, Sí. Mario Rubén Álvarez, Jorge Gómez Rodas, Delfina Acosta, Delfín. varios poetas Y importantes. algunos se fueron. Algunos se fueron. El Sí. caso de Lisandro Cardoso, fue Claro, periodista. una ¿te gran acordás? pérdida. Una gran pérdida porque era un hombre polifacético. Sí, arpista Buen también. poeta, arpista, dibujante, Bueno, poeta. Nila, que no era exactamente de ahí, pero también ya se nos fue. La Nila López Pedroso es de la también. generación, no del taller, pero esa generación. Claro. También se fue. Jorge Aymar Vargas también, Sí. un poeta del Sí. taller. Otro, Darío Benítez Palmieri, también murió. Lito Pesolani, ¿qué pasó? Y Lito Pesolani está por ahí, medio Latente. escondido, ¿verdad? Esteban Cabaña no hablamos. Gran poeta. Se me acaba el tiempo. pero Esteban Cabaña Colombino- es del 60. Colombino un gran también poeta. escribió Carlos mucho. Colombino. Sí, Sí. exactamente. Como pintor, Carlos Colombino, como poeta, Esteban Cabañas. Sí. Él había ganado un concurso centenario de García Lorca que organicé yo con el diario Noticias en el año 93, más o menos. Y él ganó el concurso con unas poesías muy buenas. Victorio, ¿qué mucho hiciste en tus 70 años? Sí. ¿Qué mucho hiciste? Sí, y sigo haciendo, Mario. Estoy trabajando. En este momento estoy terminando un poemario y tengo una novela terminada que quiero experimentar en las redes sociales, ¿verdad? Ajá. La lujuria maruja, porque Claro. esta novela es interesante porque forma parte de la realidad. La maruja existe, ¿eh? Ajá. Y Yo, su mientras lujuria tanto, también recojo existe.
recojo mi libro ya para despedirme, Sí. pero lean primero El Comandante Y su escriba. y su escriba, que ya está en circulación, Sí. ya está a Y disposición. ya está. Y Y El también Funeral les de la Patria. recomiendo este poemario extraordinario, Funeral por la Patria. Me quedé nomás pensando en algunos poemas que así, siempre uno cuando ve un libro quiere ojear y habla de cosas tan tremendas como esto que dice: la pandilla siniestra del poder sigue rumiando el pescuezo de la patria. Parece que nada significa ese antiguo deseo libertario que había llegado después de las cadenas fragmentadas en el camino. La pechera tricolor aún flamea como parte de nuestra dignidad independentista, pero los opresores siguen clavando sus garras en la arteria moral de la patria agonizante. Esto me cuenta más cosas de todo lo que leí sobre lo que pasa en Paraguay en este momento, en los últimos 3 años. Ese es el valor de la poesía. Querido Victorio, gracias por venir. Gracias a vos, Mario. Y bueno, habrá otra oportunidad, espero. Seguiremos hablando. Seguiremos hablando, sí. Muy bien, ahí estaba Victorio V. Suárez, poeta, escritor, ensayista, intelectual, pero sobre todo un hombre que ha luchado toda su vida por entender mejor nuestro país y desear también al mismo un mejor destino. Gracias y buenas noches.